Bienvenidos a este espacio donde desentrañamos las historias más ocultas del espectáculo latino. Hoy abrimos un capítulo que durante décadas permaneció bajo llave. Los conflictos, las heridas y los secretos que marcaron la vida de Marisela la llamada Dama de Hierro. Detrás de los vestidos brillantes y de una voz que conquistó estadios desde México hasta Estados Unidos, se esconde una historia llena de pasiones imposibles, rivalidades feroces y confesiones que estremecen. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo la memoria de una cantante, sino el retrato de un mundo donde la gloria y la traición conviven en el mismo escenario. La revelación inesperada. A sus 59 años, Marisela rompió el silencio que había sostenido con disciplina casi militar. Por primera vez, dejó a un lado las metáforas de sus canciones y habló con la crudeza de quien ya no tiene nada que perder. Lo hizo señalando directamente a 6 nombres, 6 colegas a quienes no soportó nunca. Una lista que, más que un ajuste de cuentas, se convirtió en un mapa de cicatrices personales. En esas palabras no había ni adornos ni disculpas, solo verdades afiladas. Verdades que pesan más que cualquier nota sostenida y que revelan la otra cara de la fama. Los camerinos convertidos en campos de batalla. Los aplausos escondiendo guerras silenciosas y la soledad disfrazada de triunfo. Marco Antonio Solís, mentor, amante y herida eterna. El primer nombre de la lista no podía ser otro que Marco Antonio Solís. Para Marisela, él fue el origen de todo, la chispa que encendió su carrera y al mismo tiempo la llama que la consumió. Lo conoció cuando era apenas una adolescente de 14 años y él ya brillaba con los Bookies . Fue su productor, su compositor, su maestro y también su amor imposible. La historia comenzó con admiración y romance. Pero pronto se convirtió en una lucha de egos y diferencias irreconciliables. Éramos muy distintos. Él tenía reglas y yo no sé aceptar reglas, resumió Marisela con la frialdad de quien aún recuerda el dolor. En el escenario parecían la pareja perfecta. Tras bambalinas eran un duelo silencioso. Los rumores de triángulo amoroso se multiplicaron cuando Marco se casó con la cantante Beatriz Adriana. Los periódicos hicieron de Marisela la otra, la sombra incómoda que rondaba aquel matrimonio. Ella lo negó con firmeza, pero la marca pública ya estaba hecha. Décadas más tarde confesó algo devastador. Seguía amándolo, aunque no podía ni siquiera saludarlo. Él tiene sus restricciones, dijo, como si hablara de una frontera infranqueable. Por eso, cuando lo incluye en su lista de enemigos, no lo hace desde el odio, sino desde la paradoja de un corazón que nunca sanó. Marco no es un rival, es la herida que nunca cicatrizó. Beatriz Adriana, el fantasma del triángulo. El segundo nombre que arde en la memoria de Marisela es el de Beatriz Adriana ***. Para el público, ella fue la esposa legítima de Marco Antonio Solís, madre de su hija y cantante con voz poderosa. Para Marisela, en cambio, fue el muro contra el que chocó su amor imposible. En los años 80, la prensa alimentó un triángulo que parecía sacado de una telenovela. Marco, Beatriz y Marisela. Cada canción que él escribía para la Dama de Hierro sonaba como un mensaje oculto, como un recordatorio cruel de lo que nunca pudo ser. Los titulares acusaban, los rumores crecían y el matrimonio terminó resquebrajándose. Marisela, aun negando cualquier enemistad, quedó marcada para siempre como la intrusa.
Beatriz no necesitó decir demasiado. Su sola presencia recordaba a Marisela que había perdido la batalla de la legitimidad. Hoy, al mencionarla entre los nombres que no soporta, Marisela no habla desde la envidia, sino desde el peso de una vida enredada en un escándalo que nunca pidió. Añosis, #, Lucía Méndez, dos divas, un mismo escenario. El tercer nombre es Lucía Méndez, diva de la televisión y del pop en los 80. A diferencia de Beatriz, no se trataba de un triángulo amoroso, sino de una rivalidad artística que se respiraba en cada camerino. Lucía llegaba envuelta en vestidos de lentejuelas, con un séquito de maquilladores y fotógrafos. Marisela, en cambio, imponía con una voz rota que hablaba de amores imposibles. Dos estilos irreconciliables, espectáculo contra autenticidad. En programas como Asterisk, siempre en Domingo Asterisk, la tensión era evidente. Los productores parecían favorecer a Méndez por su popularidad televisiva, mientras Marisela luchaba por un espacio a base de emoción pura. Entre miradas frías y silencios tensos, nació una enemistad que nunca fue declarada, pero que todos en el medio conocían. El público comparaba, la prensa alimentaba y la industria las colocaba como polos opuestos. Lucía era la estrella glamorosa, Marisela la voz desgarradora. Ese contraste, lejos de unirlas, las convirtió en rivales naturales de una época en que las divas disputaban cada centímetro de escenario. Los otros nombres de su lista completan un retrato feroz de la música latina de los 80 y 90. Mujeres convertidas en símbolos, pero también en adversarias invisibles. Cada una, con su estilo, con su brillo y sus sombras, dejó una marca en la memoria de la Dama de Hierro. Y lo interesante no es solo el quién, sino el por qué. Detrás de cada nombre hay una herida personal, una batalla por reconocimiento, un recuerdo de traición. Hoy, cuando Marisela mira atrás, no lo hace desde la nostalgia amable, sino desde la honestidad brutal. Reconoce que su carrera no habría sido la misma sin esas batallas, pero también admite que la fama le pasó una factura emocional inmensa. Sus canciones, que millones cantaron como himnos de amor y desamor, fueron en realidad confesiones disfrazadas de bolero. Cada escenario lleno escondía silencios insoportables. Cada aplauso era también un recordatorio de lo que había perdido. La mujer que parecía indestructible frente al micrófono, en la intimidad cargaba con cicatrices que aún duelen. Cuando Marisela menciona a Lucía Méndez entre las cantantes que jamás pudo soportar, no lo hace por capricho. Para ella, Lucía representaba algo mucho más profundo. La encarnación de una industria que premiaba la imagen por encima de la verdad artística. Mientras Marisela apostaba por cantar sin máscaras, Méndez brillaba como el símbolo del espectáculo mediático, donde la voz era apenas un complemento. Esa herida, silenciosa pero persistente, terminó convirtiéndose en un manifiesto personal. El arte para Marisela no podía reducirse a un escaparate vacío. La rivalidad con Rocío Dúrcal fue distinta y quizá aún más dolorosa. No era solo una colega, era la sombra constante que la perseguía. Desde Madrid hasta México, Rocío arrasaba con su alianza indestructible junto a Juan Gabriel, llenando estadios y batiendo récords de ventas. En los años en que Marisela apenas trataba de abrirse paso, Dúrcal ya era un mito viviente. Compartir escenario con ella significaba aceptar, noche tras noche, que el público no la miraba a ella, sino a la reina consagrada. El golpe definitivo llegó en 1991, cuando Rocío llenó 3 noches consecutivas el Auditorio Nacional, un hito reservado para gigantes. Marisela, con un disco sólido en el mercado estadounidense, comprendió que en México seguía siendo la eterna invitada. La comparación era brutal. Dúrcal representaba la disciplina, la profesionalidad férrea.
Marisela, en cambio, arrastraba titulares sobre adicciones y amores turbulentos. A sus ojos, Rocío era la frontera que nunca pudo cruzar. Con Verónica Castro, la batalla fue mediática. Castro no solo era actriz de telenovelas que paralizaban medio mundo, sino también cantante y dueña de un poder televisivo arrollador. Cada vez que coincidían en programas como Asterisk, Siempre en Domingo Asterisk o Asterisk, La Movida Asterisk, Marisela sentía que entraba en un territorio hostil. Verónica decidía quién brillaba y bajo qué condiciones. Para el público, Castro era la mujer perfecta, actriz, madre soltera, símbolo de resiliencia. Para Marisela, en cambio, era el recordatorio de un sistema que premiaba la imagen televisiva por encima de la autenticidad de la voz. Esa asimetría se volvió insoportable con el paso de los años. Mientras Verónica conquistaba portadas y ratings, Marisela era retratada desde la polémica. La historia con Yuri, por su parte, reflejaba la confrontación de dos estilos irreconciliables. Yuri era espectáculo puro, luces, coreografías, portadas, la Madonna mexicana. Marisela, en contraste, era la confesión íntima hecha canción, la balada desgarrada que sangraba en cada nota. En festivales televisivos, esa diferencia quedaba en evidencia. Yuri cerraba con despliegues apoteósicos, mientras la interpretación íntima de Marisela apenas encontraba espacio en la prensa. Cuando la veracruzana llenaba el Auditorio Nacional en 1991, Marisela promocionaba un disco sólido, pero con escasa repercusión mediática. El contraste no era solo artístico, sino también personal. Yuri irradiaba frescura y simpatía, mientras Marisela cultivaba la imagen de diva distante. Para ella, esa frescura era superficialidad disfrazada de arte, y el dolor de quedar siempre en segundo plano la acompañó durante toda la década. En cada una de estas rivalidades se dibuja un mismo patrón. Marisela frente a mujeres que representaban lo que ella no podía o no quería ser. Lucía Méndez, el espectáculo vacío. Rocío Dúrcal, la cima inalcanzable. Verónica Castro, el poder mediático. Yuri, el huracán pop que todo lo eclipsaba. Y detrás de todas ellas, la herida profunda de sentirse invisibilizada. Pero estas enemistades no pueden reducirse al rencor. Más bien son la radiografía de una mujer que se resistió a doblarse ante un sistema que pocas veces la reconoció en sus propios términos. Marisela no odiaba a esas colegas de manera ligera. Las nombraba porque simbolizaban sus propias batallas internas. Cada rival era un espejo, de lo que le faltaba, de lo que nunca quiso aceptar, de lo que la industria le exigía sin piedad. A los 59 años, Marisela no habla desde la envidia superficial, habla desde el dolor acumulado de haber habitado una industria despiadada, moldeada y traicionada por las comparaciones. Su lista de rivales no es un inventario de odios, sino un testamento personal. Marco Antonio Solís, el amor que la impulsó y la dejó en soledad. Beatriz Adriana, la esposa que la convirtió en blanco de rumores eternos. Rocío Dúrcal, la cima que nunca alcanzó. Verónica Castro, la diva televisiva que simbolizaba el poder de la imagen. Yuri, el huracán mediático imposible de esquivar. Y Lucía Méndez, la representación de todo lo que ella detestaba del espectáculo. La pregunta inevitable es: ¿fue Marisela demasiado dura, demasiado frontal al señalar lo que muchos callaban? Algunos dirán que sí, que sus palabras son fruto del resentimiento. Otros sostendrán que, al contrario, son la última voz honesta de una industria construida sobre apariencias. Lo cierto es que sus confesiones revelan más sobre ella que sobre sus rivales. Hablan de una mujer que, pese a los golpes, nunca renunció a cantar desde la herida abierta, sin filtros ni concesiones.